Bendice ahora, pues, el resto de las actividades de este día. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Pueden sentarse. Y bueno, yo no sé si en esta mañana tenemos alguna persona que nos esté visitando por primera vez aquí en la iglesia. Si es la primera vez que usted está con nosotros, voy a pedirle por favor que se ponga de pie. Queremos regalarle una parte de la Biblia, darle una tarjeta de bienvenida también y bueno, darle un regalo mucho más especial que eso. ¿Alguien más, alguien nos visita en esta mañana? Póngase de pie, por favor. Si es la primera vez que está con nosotros, póngase de pie y no se siente hasta que le entreguen dos cosas, una tarjeta y un librito. ¿Alguien nos visita? ¿Alguien? ¿Ya todos han venido? Bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí esta mañana para escuchar la enseñanza de la escuela dominical. Antes de eso vamos a tener un breve repaso de lo que vimos el domingo pasado. Recuerden, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. El domingo pasado vimos la lección número 10, que corresponde al capítulo número 10 de Apocalipsis. Y bueno, vamos a empezar ahí con los hermanos de la primera hilera de bancas. ¿Cómo titulamos este capítulo, hermanos, esta lección? Hermano Luis. Exactamente, una visión de Jesucristo. Correcto, el punto número 1, ¿cuál fue, hermana Margarita? ¿Qué más? Exactamente, ¿quién es el ángel fuerte? Este del cual se nos habla aquí en el capítulo número 10. Muy bien, la letra A, hermana. Muy bien, ahí vienen varias cosas simbólicas que nos dicen quién es este ángel fuerte. Por ejemplo, la nube, el arco iris, el rostro, ¿verdad? Y todas esas cosas que se mencionan ahí en la Biblia nos dicen exactamente quién es este ángel. Y bueno, llegamos a la conclusión de que quién es. La letra B, hermanos de esta hilera de bancas. Hermana. Exactamente, por todo lo antes dicho, la conclusión es que nuestro Señor Jesucristo es ese ángel fuerte, correcto. Ahora, el punto número 2, hermanos de la última hilera de bancas, hermano José. El ángel y su juramento, correcto. La letra A, hermanos de la primera hilera de bancas. La letra A, ¿cuál es? Hermano Luis. ¿Qué juró? Muy bien, ¿qué juró? Bueno, la letra B, hermana. ¿A qué misterio se refiere? Bueno, espero que recordemos a qué misterio se refiere y qué fue lo que juró ese ángel. Muy bien, el punto número 3 aquí, hermano Lupe. El ángel y el librito. Correcto, la letra A, hermana. El librito, exactamente. Y luego la letra B, hermanos de la última hilera de bancas, hermano Salvador. Dulce y amargo. Dulce en el paladar y amargo en el vientre, dice la Biblia. Muy bien, hermanos de la primera hilera de bancas, la letra C, ¿qué es? ¿Qué dice, hermano Luis? Es necesario que profetices. Correcto, eso es en relación a la lección número 10 del libro de Apocalipsis. Hoy veremos la lección número 11 y bueno, está a cargo de nuestro hermano Joaquín. Así es que, hermano, pasa y vamos a escuchar atentamente la lección de esta mañana. Adelante, hermano. Muchas gracias, pastor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran?
Espero se encuentren bien, ¿verdad? Aquí en la iglesia, aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? No hay otra cosa que pueda cambiar nuestra vida si no es la palabra de Dios. Yo venía platicando eso con un joven del instituto después de una mini campaña, que a pesar de la lluvia y el frío, que se tornó el viento por la lluvia el día viernes, gracias a Dios por personas que aceptaron a Cristo en su corazón en la lluvia, ¿verdad? Yo pensé que se iban a ir, pero teníamos más ganas los cristianos de irnos que ellos. Y yo le decía eso a este joven: la Biblia cambia vidas. No hay otra cosa que cambie vidas. La Biblia, porque la Biblia dice que convierte el alma. Entonces transforma vidas. No hay otra cosa que pueda cambiar su vida. Si usted quiere tener o experimentar un cambio en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de hablar, de vestir, necesita la Biblia, porque de otra manera no puede haber un cambio. Si usted quiere un cambio para la vida de sus hijos, para la vida de su esposo, hermana, para la vida de su esposa, hermano, usted no va a poder cambiarla. ¿Quién es el que puede hacer algo? El Señor, a través de la Biblia. Por eso venimos a la iglesia, a estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, esta mañana en Apocalipsis, capítulo número 11. Apocalipsis, capítulo número 11, por favor. Y vamos a leer el versículo número 15 al versículo número 18. Después voy a orar y vamos a iniciar con la enseñanza, con la lección de esta mañana. Apocalipsis, capítulo número 11, versículo número 15 al versículo número 18. Todos hay que buscarlo, por favor. Todos en sus Biblias hay que buscarlo. Y si ahí a su lado alguien no tiene una copia de la palabra de Dios, usted puede acercarse y mostrarle lo que la palabra de Dios dice. Aquí se enseña la Biblia. Amén, hermanos. Y por eso queremos que usted vea lo que dice la Biblia, que usted conozca lo que dice la Biblia, y de esa manera no pueda decir, no, pues nada más dicen ahí los predicadores. No, usted pueda ver en la Biblia y diga, no, sí, ahí me enseñaron y yo lo leí en la Biblia. ¿Ya lo tiene, hermanos? Muy bien, yo lo voy a leer, usted sígame con su vista. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Vamos a orar nuevamente, le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos ante tu presencia nuevamente esta mañana para pedirte, Señor, la bendición, Señor, sobre este estudio que tendremos. Danos un corazón dispuesto, una mente atenta, Señor, para aprender de tu palabra, y que algo, Señor, quede grabado, algo, Señor, quede plasmado, escrito en nuestros corazones, con tinta indeleble, que no se borre, que ahí permanezca, Señor mi Dios, tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y de esa manera llevarlo a la práctica, Señor. Bendice pues esta enseñanza y gracias por esta oportunidad que me das, ya que todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando, hermanos, el libro de Apocalipsis. Hoy veremos la lección número 11 titulada Una visión de Jesucristo. Una visión de Jesucristo. Recordemos, hermanos, que Juan es el escritor, el autor de este libro. Y que Juan escribe este libro desde la isla llamada Patmos. Él se encuentra allá desterrado en esa isla, una isla pequeña, una isla rocosa, volcánica, y ahí está escribiendo este libro que Dios, en su sabiduría y en su voluntad permisiva, envía a un ángel a que le revele estas cosas al apóstol Juan para hacérnoslas saber a los cristianos de aquella época y a los cristianos de hoy en día. Y Juan escribe, ¿verdad?, lo que ya hemos visto semanas pasadas, y ahora hemos llegado a esta lección número 11, donde hablaremos
de tres asuntos que se nos mencionan aquí: el templo, los dos testigos y la séptima trompeta. Recordaremos, hermanos, que en el capítulo número 10 y gran parte del capítulo número 11, Juan hace un paréntesis entre la quinta y la sexta trompeta. Y aprovecharemos ese paréntesis para ver qué es lo que ocurre en ese periodo de la gran tribulación, qué es lo que ocurre con la obra de Dios. Ya vimos y hemos estudiado qué ocurre con la iglesia. Y dijimos y vimos en la Biblia que la iglesia no va a atravesar la gran tribulación, que la iglesia ya va a estar en la presencia de Dios. Desde el capítulo número 4 podemos ver que la iglesia ya asciende a la presencia de Dios. La iglesia, el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios no atraviesa la gran tribulación. Ya vimos también qué ocurre en la tierra mientras sucede la gran tribulación. Cuánta mortandad, cuánta destrucción, cuánta maldad se desata en la tierra. Ahora vamos a ver un poquito acerca de lo que ocurre con la obra de nuestro Dios. Dios, hermano, no ha terminado su obra. Ni hoy en día ha terminado su obra, aún hay mucho por hacer, aún Dios nos envía a hacer su obra y hay tanto por hacer en la obra de Dios, hay mucho por hacer en la obra de Dios, hay mucho, ¿cómo se podría decir? Vacantes en la obra de Dios, mucho trabajo que realizar, muchas cosas que hacer. Y en aquel día del cual nos habla la Biblia, como vamos a ver en un momento más, la obra de Dios tampoco ha terminado. La obra de Dios continúa y continúa y continúa. Aunque para muchas personas el Apocalipsis sea o escuchen del Apocalipsis que es pura destrucción y que todo se ha salido de control y que hay un cataclismo y terremotos y esto y que el otro, Dios sigue estando en control de cada cosa que sucede. Es bajo el plan de nuestro Dios. Y bajo el plan de nuestro Dios, la obra de Dios no ha terminado, sigue adelante. Ya veíamos que la gran multitud del capítulo número 7, como estudiamos semanas pasadas, proclamaban a gran voz un mensaje. ¿Recuerda qué es lo que esa gran multitud proclamaba, decía? Mírelo ahí, Apocalipsis 7:10, nada más a manera de repaso. Apocalipsis 7:10, mire lo que clamaban, lo que proclamaban esta gran multitud. Dice el versículo número 10 del capítulo número 7. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Este, hermanos, es el mensaje que quien quiere ser salvo, quien quiere tener la seguridad de ir a la presencia de Dios después de que llegue el momento de su muerte, este es el mensaje que debemos de aceptar, que debemos de creer. Este es el mensaje que a través de todos los tiempos, a través de todas las edades, cualquier ser humano necesita aceptar si quiere tener el regalo de la salvación. Y este es el mismo mensaje que será proclamado, que será predicado durante la gran tribulación. Ese mensaje no cambia, ese mensaje sigue vigente. ¿Cómo fueron salvos las personas en el Antiguo Testamento? Creyendo al Evangelio. Tal vez usted se preguntará, pero ¿cómo? Si aún no venía Jesucristo a dar su vida en la cruz del Calvario, ¿cómo es que eran salvos a través de Jesucristo? De la misma manera que usted y que yo, por fe, creyendo. Ellos creyendo que habría de venir Jesucristo, esa promesa mesiánica que habría de venir un Salvador. Y nosotros hemos sido salvos creyendo en que vino. Ha sido siempre ese el mismo mensaje, que la salvación pertenece a nuestro Dios, el mensaje del Evangelio. Mire el punto número 1, bajo el título Una visión de Jesucristo. El punto número 1 dice aquí, el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis en el año 95 de nuestra era, no había ningún templo en Jerusalén. No había templo construido en Jerusalén cuando Juan escribe este libro de Apocalipsis en el año 95 de nuestra era. ¿Por qué no había templo en Jerusalén? Bueno, si estudiamos un poquito la historia nos daremos cuenta que 25 años antes de que se escribiera Apocalipsis, es decir, en el año 70,
un general llamado Tito destruyó gran parte de la ciudad de Jerusalén. Dentro de esa destrucción que causó este hombre llamado Tito, destruyó el templo de Jerusalén. Por eso cuando Juan escribe este libro, no había templo en Jerusalén. Pero mire lo que dice el inciso A, y aquí es donde se torna interesante este asunto del templo. Inciso A, Juan recibe la orden de medir el templo. Mire Apocalipsis capítulo 11, versículo número 1. Dijimos letra A, Juan recibe la orden de medir el templo. Mire lo que dice la Biblia, Apocalipsis 11, 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. En este versículo se nos dice que Juan recibió la orden de medir el templo. Déjeme mencionar que hoy en día aún no hay templo allá en Jerusalén. Aún no se construye ese templo en Jerusalén, aunque en el año 1967 Israel conquistó gran parte de Jerusalén, en donde antiguamente estaba construido ese templo, aún no lo han construido. Aún no han podido reconstruir ese templo en Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque precisamente en ese lugar donde se ha de construir el templo de Jerusalén, donde estaba construido y fue destruido, hay una mezquita musulmana. Hay una mezquita musulmana. Si me ayudan, hermanos del sonido. Muy bien, ahí aparece la imagen. Justamente donde estaba el templo de Jerusalén, templo que traía gloria y honra a nuestro Dios, mire lo que hay ahora, en la actualidad, una mezquita musulmana. Si pueden hacer un acercamiento, hermanos, del sonido. Es esa mezquita musulmana la que se encuentra ahí. Por eso es que no han podido reconstruir el templo. Ahí está esa mezquita, un centro de adoración musulmán. Pero durante la gran tribulación, este templo de adoración judío estará reconstruido. ¿Por qué decimos que estará reconstruido? Porque Juan recibe la orden de ir y de medir el templo. Ahí está ya más de cerca esa mezquita musulmana. Y la ponemos aquí no para que vaya a asistir allá, permanezca aquí. Ahí está esa mezquita musulmana. Pero creemos, por lo que dice la palabra de Dios, que será reconstruido el templo de Jerusalén. Porque a Juan se le da la orden, ve y mide el templo. Durante la gran tribulación entonces será reconstruido. La Biblia nos dice que el anticristo hará un pacto con Israel. Si recordamos lo que la palabra de Dios dice en Daniel 9:27, nos dice la Biblia que este anticristo a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Si hace esto, es necesario que tenga que haber un templo en Jerusalén de adoración judío. Si no, ¿cómo vamos a hacer cesar el sacrificio? ¿Cómo el anticristo hará cesar el sacrificio si no hay templo? ¿Y cómo Juan es enviado, ordenado a medir el templo si no hay templo? Claro que será reconstruido el templo de Jerusalén. Este mundo hoy en día puede jactarse, puede sembrar dudas, puede hasta burlarse de la palabra de Dios, porque eso es lo que este mundo hace, se burla. No cree en la palabra de Dios y siembra dudas en el pueblo de Dios. Pero no importa lo que este mundo piense, lo que este mundo opine, lo que este mundo crea. Nosotros como cristianos creemos en la palabra de Dios. Creemos en la Biblia y que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Se cumple al pie de la letra. No solamente creemos que este templo de Jerusalén será reconstruido por la orden que se le da a Juan de medir el templo.
no solamente porque la Biblia dice que harán cesar el sacrificio, sino también por lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses. Mire por favor ahí, no pierda Apocalipsis, pero busque 2 de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 4. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 4. Mire lo que dice aquí la Biblia hablando de el anticristo. Mire lo que dice la Biblia. ¿Ya lo encontró, hermanos? Dice la Biblia: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Luego dice, tanto que se sienta ¿en dónde, hermanos? En el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este versículo dice también que el anticristo se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que esto sea hecho, tiene que haber un templo. Por eso es que a Juan se le da la orden de medir el templo, porque será reconstruido el templo de Jerusalén. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, en el tiempo de la gran tribulación. Juan recibió la orden de medir el templo. ¿Por qué debería de medirlo? Normalmente se hacía esto en el Antiguo Testamento para determinar la condición espiritual de los judíos. No solamente la estructura, la cantidad de metros que pudiera tener el templo, sino la vida de los judíos. Esa condición espiritual que había entre el judío y nuestro Dios. Eso nos debería de llamar la atención a cada uno de nosotros. Que si Dios envía a Juan a medir la condición espiritual de los judíos, yo creo que Dios también está interesado en medir nuestra condición espiritual de nuestra vida hoy en día. Y Dios lo conoce, y Dios lo sabe, como lo estudiábamos en las primeras lecciones de este libro. Él camina entre las iglesias, Él conoce la condición de la iglesia, Él nos conoce perfectamente, Él sabe medirnos. Sabe en qué condición estamos, si estamos cerca del Señor, si estamos lejos del Señor, si estamos fervientes en el Señor, si estamos tibios en el Señor, si estamos fríos en el Señor. Él lo sabe. Y cada uno de nosotros deberíamos de decidir esta mañana, yo voy a encontrar una medida buena delante de Dios, que Dios me encuentre cerca de Él, que Dios me encuentre caminando con Él, que Dios vea mi vida, mi condición espiritual y tenga una buena medida, porque Él mide a la iglesia. Mire lo que dice la Biblia como referencia en el libro de Ezequiel, capítulo número 40, por favor. Ezequiel, capítulo número 40, versículo número 3. Ezequiel, capítulo número 40 y versículo número 3, por favor. Desde el versículo número 1 voy a leer. Dice la Biblia: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Estoy en Ezequiel capítulo 40, versículo número 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur, y me llevó ahí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Note también ahí el interés del Señor de las medidas, de medir al pueblo de nuestro Dios. Ahora mire el inciso B, por favor. Inciso B: el fin del tiempo de los gentiles. No solamente vimos el templo de Jerusalén, que Juan recibe la orden de medir el templo, sino ahora el inciso B, el fin del tiempo de los gentiles. Mire, vuelva a Apocalipsis capítulo número 11, ahora el versículo número 2. Apocalipsis 11, versículo número 2. Dice ahora la Biblia:
pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Mire ahora lo que le dice el Señor a el apóstol Juan. Primero le dice mide el templo. Ahora le dice el patio, ese no lo midas. Ese no lo midas. ¿Por qué? Déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. A Juan se le ordenó no medir el patio de afuera, porque éste sería hollado por los gentiles. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses. El tiempo de los gentiles, hermanos, empezó cuando Jerusalén fue dominado por un imperio gentil. Esto empezó con Nabucodonosor. ¿Y cuándo terminará? Bueno, dice la Biblia que terminará al fin de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino milenial, porque nuestro Señor Jesucristo ha de regresar, hermanos. Como lo vamos a ver más adelante, Él ha de regresar y va a establecer su reino milenial sobre este planeta. Por eso dice Juan, por eso le dicen a Juan, no midas el patio, porque el tiempo de los gentiles ha de llegar a su fin. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo regrese. Cuando Jesucristo pise nuevamente este planeta sobre la tierra y tome el control total sobre Jerusalén, el tiempo de los gentiles habrá terminado. Mire, busque en su Biblia, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo número 21. Lucas, capítulo número 21, versículo número 24. Lucas, capítulo número 21, versículo 24. Estamos hablando de que el tiempo de los gentiles tendrá su fin y que ese tiempo será cuando Jesucristo regrese a establecer su reino milenial. Y Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él enseñó sobre eso. Por eso quiero que vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo número 24. Donde quien está hablando aquí es el mismo Señor Jesucristo. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Les está dando unas señales antes del fin. Y mire lo que dice la Biblia en el versículo número 24. ¿Ya lo encontró? Muy bien, dice aquí la Biblia: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y luego mire lo que dice: y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mismo Señor Jesucristo está enseñando lo que Juan está escuchando en el Apocalipsis. Tendrá un fin el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo regrese. Continuando con el relato de Lucas, brinque conmigo al versículo número 27. Donde la Biblia nos dice que Cristo vendrá inmediatamente después de lo que dice el versículo 24 que ya leímos. Dice el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El mismo Señor Jesucristo está explicándole a sus discípulos sobre esas señales antes del fin, sobre las señales que habrá en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa de la braveza del mar y de las olas. Y les dice, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Eso debería, hermanos, a cada cristiano, a cada hijo de Dios, llenarnos de aliento y de esperanza, porque es fiel en el que hemos creído. Dios cumple su palabra, y como vuelvo a insistir, no importa lo que este mundo se burle, no importa lo que este mundo menosprecie nuestra fe, nos llamen locos, nosotros creemos en la Biblia. Porque es mejor creerle a la Biblia que creerle a los hombres de este mundo. Mire cuántos hombres se han atrevido a profetizar cosas. Algunos de ellos hasta con fecha de cuándo va a ocurrir algo, el fin del mundo. Y se han equivocado. Pero Dios en su palabra no se equivoca.
Hay tantas profecías que se han cumplido al pie de la letra. Por eso es mejor creerle al Señor, creerle a nuestro Dios. Cristo ha de venir. Mire el punto número 2, bajo el título Una visión de Jesucristo. Punto número 2, los dos testigos fieles. Los dos testigos fieles. Inciso A, predicarán por 3 años y medio. Estos dos testigos fieles tienen una misión, tienen un objetivo, tienen una tarea, y vaya que la cumplen responsablemente. ¿Cuál es esa tarea? Predicar el Evangelio por 3 años y medio. Mire el versículo número 3 de Apocalipsis 11, por favor. Apocalipsis capítulo número 11, versículo número 3. Dice la Biblia: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Llegan con una tarea, llegan con una misión. ¿Cuál es esa tarea? ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es ese objetivo? Predicar el Evangelio por 3 años y medio. Estos 2 hombres, como dice el versículo número 4, lo voy a leer, dice la Biblia: estos testigos son los 2 olivos. Y mire qué otra descripción da: y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos 2 hombres que son llamados los 2 testigos, los 2 olivos, los 2 candeleros, serán siervos de Dios que durante 3 años y medio se encargarán de predicar la palabra de Dios, el Evangelio, con poder y con señales, imitando a los profetas del Antiguo Testamento, como Elías, como Eliseo o aún como Moisés. Porque mire las características de estos 2 testigos en el versículo número 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento había un profeta que Dios le contestaba con fuego? ¿Quién era ese profeta? ¿Alguien recuerda? Elías. Luego dice aquí: y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esto nos lleva a pensar, hermano, que no cualquier persona debería de atreverse a meter con los enviados de Dios, con los predicadores del Señor. Porque el predicador no es aquel que predica su propia palabra, lo que se le ocurra o por su propia cuenta habla, ¿no? El predicador lleva el mensaje del Señor. Y como lleva el mensaje del Señor, es respaldado por el Señor. Dice el versículo número 6: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién era otro profeta, otro predicador, otro enviado de Dios en el Antiguo Testamento, que Dios enviaba señales a través de él sobre el agua, que lo convertía el agua en sangre? ¿Alguien recuerda? Moisés. Sigue diciendo aquí: y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Sin duda alguna que son unos tremendos siervos de Dios estos 2 testigos, que imitan con señales a esos profetas del Antiguo Testamento y cumplen con determinación su tarea de predicar el Evangelio. Mucho podemos aprender de ellos, porque de la misma manera que ellos son enviados a predicar el Evangelio, la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, somos enviados de la misma manera a predicar el Evangelio en este planeta, a predicar esas buenas nuevas de salvación. Si me ayudan, hermanos, con esa imagen, hermanos del sonido, evangelizando a otras personas. Esa es una tarea que nosotros debemos de tener, una tarea que el Señor nos ha encomendado. En realidad es un mandato, una orden que el Señor da a la iglesia de predicar el Evangelio. Cada cristiano, cada creyente, cada hijo de Dios tenemos la responsabilidad de comunicar
el Evangelio. Y qué bendición sería si lo hiciéramos como el tremendo ejemplo que nos dan estos dos testigos, ejemplo de fidelidad, ejemplo de valor, de denuedo, de constancia, de determinación a llevar a cabo la tarea que les ha sido encomendada. Y qué bendición por nuestra iglesia, que es una iglesia que predica el Evangelio. No importa que en las demás denominaciones, si nos importa muy poco lo que las demás denominaciones piensen de nosotros, nosotros predicaremos el Evangelio. Yo me he encontrado con personas que dicen, vienes de tal iglesia, ustedes son fanáticos de andar tocando puertas, ustedes no hacen otra cosa más que andar tocando puertas. Yo por dentro me gozo de que la iglesia dé testimonio de que andamos tocando puertas, de que andamos hablándole a la gente de Cristo. Lamentablemente no toda la iglesia sale, pero la voluntad de Dios es que cada cristiano comparta el Evangelio. Le recuerdo, hermano, que esta tarea de compartir el Evangelio, de predicar las buenas nuevas, no solamente es trabajo de un pastor. Por supuesto es el trabajo del pastor, pero no solamente de él. No solo es el trabajo de un misionero, no solamente es el trabajo de un evangelista, no solamente es el trabajo de un predicador, no solamente es el trabajo de un capitán de ruta, no solamente es el trabajo de un maestro de escuela dominical, no solamente es el trabajo de algún líder, de algún cargo en la iglesia, sino que es la responsabilidad de cada hijo de Dios. Déjeme ponérselo de esta manera y espero que no se ofenda. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo soy hijo de Dios? El día que yo muera voy a ir a la presencia de Dios. Yo recibí a Cristo en mi corazón. Levante su mano. Cada uno de los que levantamos la mano tenemos la tarea de salir y compartir el Evangelio. Muchos la ignoramos, pero no porque la ignoramos, ya Dios dice, él la ignoró, entonces no lo hago responsable. No, lo ignoremos o no lo hagamos o no creamos en ello, de todas maneras somos responsables delante de Dios de predicar el Evangelio. Y vuelvo a mencionar, gracias a Dios por nuestra iglesia, porque si un creyente no sabe cómo guiar a una persona a los pies de Cristo, habemos hermanos dispuestos a enseñarle como alguien un día nos enseñó a nosotros. Mire, este mes estamos teniendo el curso en el Salón 23 precisamente de cómo ganar almas. ¿Por qué? Porque queremos equipar a la iglesia para que salga y haga la voluntad de Dios. Y de esa manera cuando Dios nos llame a cuentas, poder decirle al Señor, Señor, yo les enseñé, yo les invité a ganar almas. Y si usted tiene las ganas de aprender, hermano, acérquese a un hermano ganador de almas. Yo estoy dispuesto a hacerlo, enseñarle, salir a compartir del Evangelio. Tal vez al principio le dé temor, tal vez al principio le dé un poquito de pena, pero no debe de darle pena ni temor, porque estamos hablando la verdad. Si estuviera hablando mentiras, sí, cuidado, tenga miedo, pero está hablando la verdad. Y si predicamos la verdad nos defiende, la verdad nos cubre, la verdad nos protege. Si le da pena, no le dé pena. Estamos proclamando a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por usted, el que no se avergonzó en la cruz del Calvario. No hay por qué avergonzarnos. Solamente necesita aprender y salir a ganar almas, empezar a practicar, a practicar, a practicar, a practicar. Y mire que hay una muy buena oportunidad ahorita en la temporada de las mini campañas, porque ya la gente se reúne, y si la gente ya está ahí es porque tiene interés. Ya se le anunció que escuchará la palabra de Dios, y si llegó es porque quiere escuchar. Y ahí la gente, mucha de ella está bien dispuesta. La gente ya ahí en las mini campañas nada más está esperando a que alguien se le acerque. Mira, de esto queríamos hablarte. Ayer, mire qué bendición este fin de semana, ayer sábado en Tarimoro, el día viernes en la colonia Insurgentes, la siguiente semana, haga el propósito, hermano, de llevar a cabo ese mensaje de salvación. A veces no miramos el detrás de cámaras. Creemos que somos una iglesia grande y gracias a Dios por eso. Y cuando escuchamos los resultados, que hubo tanta gente salva, tantos invitados, tantas familias. Le digo porque a mí me sucedía estando sentado en la banca. Yo decía, qué bueno.
ya ha de ir mucha gente, ya han de ir muchos hermanos, ya no ha de faltar nada. Pero no, el detrás de cámaras, hermanos, es que somos muy pocos los que vamos y ocupamos ayuda. Y usted puede ser útil en la obra de Dios. Usted puede ser útil como no se imagina y puede ser de bendición a otra persona guiándola a los pies del Señor. Dice la Biblia, regresando aquí a los dos testigos, que tienen también el nombre de los dos candeleros, de los dos candeleros. Si me ayudan con la imagen, hermanos. Un candelero, ¿para qué servía, hermanos? Para alumbrar, para iluminar en medio de la oscuridad. No se prendía el candelero y lo poníamos debajo, no, se prendía el candelero y lo ponían en alto. Recuerde que no había luz eléctrica en aquel entonces y usaban el candelero para iluminar, para alumbrar, para tener luz. Lo ponían en algo alto, en buena altura, para que de esa manera iluminara, alumbrara la oscuridad. Y dice la Biblia que estos dos testigos también son nombrados los dos candeleros. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano que comparte el evangelio, que comparte las buenas nuevas, ¿qué está haciendo? Está llevando la luz a este mundo perdido. Está iluminando el corazón de las personas que viven en tinieblas, en la oscuridad del pecado. ¿No dijo el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo? ¿No dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses que debemos de brillar, de iluminar como luminares en el mundo? Dios quiere que usted sea luz. ¿Y cómo podemos ser luz? Bueno, con nuestro testimonio, por supuesto, pero también guiando a más personas a los pies de Cristo, como candeleros que deberíamos de ser en este mundo perdido y lleno de maldad. ¿Se da cuenta que este mundo está así? En tinieblas, en oscuridad. No saben para dónde caminar. Y la única luz que experimentarán si mueren sin Cristo es la luz de las llamas ardientes del infierno. ¿Por qué no mejor ser candeleros, ser ganadores de almas desde hoy en día? Estos dos testigos, hermanos, el resultado de su predicación ardiente, de su predicación sincera, de su predicación diligente, de su predicación constante, de su predicación fiel en el evangelio, tiene como resultado la conversión de los 144,000 sellados del capítulo número 7. Recuerde que hablamos de esos 144,000. Amén, hermanos. ¿Recuerdan quiénes eran esos 144,000? Judíos, exactamente, judíos de las tribus de Israel. Esos 144,000 vienen como resultado de los dos testigos. ¿Qué hay si el Señor nos preguntara esta mañana cuál ha sido el resultado? ¿Cuántos han sido el resultado de la predicación de cada uno de nosotros? ¿Qué podríamos contestar? Nosotros tenemos tantas herramientas de cómo llevar a cabo la obra de Dios. Mire la libertad que tenemos en nuestra ciudad de compartir el evangelio. No nos persiguen, no nos encarcelan. Si acaso nos rompan un folleto o nos avientan una cubetada de agua como a su servidor allá en Tenería, pero no pasa de eso. Predique el evangelio, predique el evangelio. Inciso B. Estos dos testigos, dice el inciso B, atormentarán a los moradores de la tierra, atormentarán a los moradores de la tierra. Mire el versículo número 8, dice aquí, y sus cadáveres, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, y esta bestia que sube del abismo, ¿quién es? El anticristo. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, repito, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y esto no debe de sorprendernos, pues hoy en la actualidad, mire, a través de tanta tecnología podemos ver lo que está sucediendo en otra parte del mundo. Hasta aquí lo podemos ver, lo que está sucediendo en China, lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Y dice la Biblia que esto sucederá con los 2 testigos. Ese anticristo hará guerra para cesar la predicación, para detenerlos, para que no salven más almas de ir al infierno, y los matará, los vencerá. Y dice la Biblia que no se les permitirá sepultar a estos 2 testigos, que estarán ahí a la intemperie por 3 días y medio. No permitirá este anticristo que sean sepultados. Tan fuerte será la predicación de estos hombres, tan abierta, tan franca, que se nos dice que atormentarán a los moradores de la tierra. Esa es la razón por la que el anticristo, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos. También es la razón por la cual todos los habitantes de la tierra, cuando los vean muertos, se regocijarán, se llenarán de alegría, de gozo, hasta se enviarán regalos unos a otros de la felicidad que tendrán al ver a los 2 testigos muertos. Como veíamos la semana antepasada, por el corazón endurecido. En vez de aceptar el regalo, en vez de aceptar la predicación, en vez de decir gracias que Dios envió a alguien nuevamente a predicarnos nuevamente, no importa que sea tan abierta la predicación, tan franca, tan dura, tan fuerte, yo lo que necesito es esa predicación. No, al contrario, se regocijan del mal, de la muerte de estos 2 testigos. Y sabe que hay gente inconversa así. Y lo más triste y lamentable, que hay cristianos con ese mismo sentir. Es por eso que muchos ya no vienen a la iglesia. Ay, ahí me llamaron mentiroso. Ay, ahí me llamaron la atención por mi pecado. Ay, ahí nada más me predican sobre mi alcoholismo, sobre esto, sobre aquello, sobre las pachangas que a mí me gustan, y ahí me lo prohíben. Ya no voy a ir, ¿no? Agradézcale al Señor por los predicadores, porque nos llaman la atención, porque nos corrigen nuestro pecado, porque nos hablan duro, franco, fuerte la predicación. Ahora mire lo que dice la Biblia en el versículo número versículo número 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea, primero fueron muertos, no los sepultan y los dejan ahí a la intemperie. Y ahora mire lo que ocurre. Este es el poder de Dios, la soberanía de nuestro Dios. Ahora llega el espíritu de vida y se levantan. ¿Se imagina? Cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Qué tremendo lo que sucede con estos 2 testigos. Y es el plan de Dios. Y es el plan de Dios. Esto que acabamos de leer, hermanos, es el segundo ay que la Biblia nos habla en Apocalipsis 8:13. Recuerde que ahí en esa cita el ángel dice 3 veces ay, 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 ay de los moradores de la tierra. Y ese es el segundo ay. Ahora mire el punto 3. Si me ayudan, hermanos del sonido. La 7ª trompeta. Punto número 3. La 7ª trompeta. La 7ª trompeta es el tercer ay del cual se nos habla, como vuelvo a mencionar, en Apocalipsis 8:13. Así es que estamos para ver la culminación de los juicios de Dios. Si ponen la imagen, hermano Esteban, hermano Brian, esa es la 7ª trompeta. Inciso A, ¿qué anuncia la 7ª trompeta? Inciso A, Cristo viene a
reinar. Dice el versículo número 15, y gloria a Dios por eso. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y luego mire lo que dice: y Él reinará por los siglos de los siglos. Satanás puede encargarse todo lo que quiera mientras que esto ocurre, pues él tiene el dominio de este planeta hoy en día, pero no por mucho tiempo. Cristo ha de regresar, Cristo ha de volver, Cristo ha de regresar por segunda vez en gloria, con poder. Él viene a este planeta, Él viene a reinar. Versículo número 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y gloria. Él viene a reinar en este planeta y debemos de creer y confiar en la palabra de Dios, que si la Biblia dice que Él ha de regresar, así ha de suceder. La misma Biblia nos enseña de las profecías mesiánicas, de las promesas de su primera venida, dónde habría de nacer, en qué ciudad habría de nacer, de qué manera habría de nacer. La misma Biblia nos habla, nos menciona de los sufrimientos que habría de padecer, y exactamente así como fueron profetizados, prometidos cientos de años atrás, así sucedió exactamente como la Biblia lo enseña en su primera venida. Y eso debería de alimentar nuestra fe, de creer que si cumplió lo que prometió en su primera venida, así ha de cumplir lo que ha prometido en su segunda venida. En su segunda venida a reinar. Inciso B, el tercer ay. Versículo 18 y versículo número 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Dice la Biblia que las naciones se airaron. No solamente se enojaron porque les es quitado su poder y dominio, sino porque el Hijo del Hombre viene a poner en su lugar a cada persona. Apocalipsis 1:7, recuerde que dice que todo ojo le verá y hará lamentación por él. El juicio de Dios halla su culminación cuando Cristo establece su reino en este mundo. Qué tremenda lección. Qué tremenda lección que nos debería de ayudar, animar, desafiar a aumentar nuestra fe y poner manos a la obra, porque la obra de Dios no ha terminado. ¿Cómo se encuentra esta mañana cada uno de nosotros? ¿Qué hay si el Señor enviara a medir nuestra condición espiritual? ¿Dónde nos encontraría el Señor? ¿Cómo nos encontraría el Señor? ¿Cómo se encuentra esta mañana, hermano, en cuanto a la tarea de predicar el Evangelio? ¿Cómo está su fe en cuanto a la segunda venida de Cristo? No importa cuánto tiempo pase, dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él ha de cumplir lo que promete. ¿Por qué no viene esta mañana y le dice al Señor: Señor, perdóname? No deje que pase más tiempo. Señor, perdóname, no he cumplido con mi tarea, no he hecho mi trabajo, mi fe no anda muy firme en tu palabra, perdóname, quiero hacer cambios en mi vida. Vamos a orar, cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar, nadie viendo. En la misma actitud de oración dejo tiempo a nuestro pastor. Todos con los ojos cerrados vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos lo que viene, lo que va a suceder. Gracias, Señor, porque sabemos que no va a haber ningún problema para que tú vengas a establecer tu reino aquí en este planeta.
de que hay oposición, de que habrá oposición, eso tu palabra nos lo dice. Pero Señor, que en esta mañana determinemos vivir para ti, obedecerte, agradarte, servirte. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán esta mañana, pastor, Dios me habló, ore por mí, Dios me habló, levante su mano, levántela alto, 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 puede bajar su mano? Déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que dice, pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Ore por mí, por favor. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Si usted nos visita hoy y no tiene la seguridad de que cuando muera va a la presencia de Dios, nada más levante su mano. Yo voy a orar por usted. Alguien le va a explicar con la Biblia cómo puede tener esa seguridad. Pero necesitamos saber que usted quiere. Nada más levante la mano. ¿Alguien? Muy bien. Todos puestos de pie. Todos de pie. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, los rostros inclinados. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos en esta mañana a determinar que vamos a vivir para ti, que vamos a cumplir con esa orden que tú nos has dejado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Escucha la oración de mis hermanos, bendice el culto que tendremos a continuación. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.